La furia del monzón, por Thea Wanson. Capítulo 16. Entre las piedras en forma de espiral de las ruinas de Belian, en el interior de la densa jungla verde, los hilos dorados de la grieta de luz tomaron la forma de un hombre, tejido de la nada. Tenía los mismos ojos negros que Urdu Hasilim, una mirada astuta y llena de intención bajo la diadema de dragón que adornaba la tupida mata de pelo castaño que tenía en la cabeza. El hombre entró a una habitación tejida de éter y recuerdos, y asintió de forma brusca en dirección a una mujer que ya se encontraba allí y que mecía una cuna dorada. Las naves de guerra zarparán hacia el continente del noroeste mañana, al amanecer como pediste, le dijo. ¿Serás realmente capaz de contener a cualquiera que trate de frenarlos? Sí. La mujer se parecía a Taliesin, pero hablaba con una confianza que Taliesin jamás había sentido. Tenía un fuerte y marcado acento nenavareno. Los ojos le destellaban de un color dorado. A pesar de que aquello era solo un recuerdo, los hilos de la grieta de luz se arremolinaban a su alrededor. La reconocían como su igual. El amanecer es mi hora. Puedo contener la flota de la gran Majindam en Puerto Samaut. Si lastimas a alguien, aunque sea de forma accidental, los dragones podrían atacar, la advirtió el hombre. Ya me dejaste los riesgos bien claros cuando me contaste el plan la primera vez. Bajó la mirada hacia la cuna. Lo único que te pido, Sintan, es que en caso de que me ocurriese algo, mantengas a mi hija a salvo. La mirada del príncipe Sintan se suavizó. Protegeré a Luncina con mi vida. Lo juro, hermana mía. Hizo una pausa. Por supuesto, estaría mucho más segura si fuese oficialmente la heredera de la reina Urduja. Quiero que lo escoja por sí misma, dijo Hanan Ibralis con una obstinación que Taliesin conocía a la perfección. Taliesin observó cómo su madre alargaba la mano hacia la cuna. Sintió una caricia en la mejilla a través del velo del tiempo. La escena cambió. Era la misma habitación, pero una guerra se libraba en el exterior. Por la ventana se veían destellos de color amatista, así como volutas de humo. Hanan estaba tumbada en la cama, mucho más delgada que en el anterior recuerdo, con la piel cetrina y el rostro cubierto de sudor. «Déjame sujetarla», dijo con la voz ronca. Indusa, la niñera con abalorios de arcilla en la frente, sostuvo en silencio un bultito que se retorcía, envuelto en telas bordadas. Hanan sostuvo a su hija y la apretó la frente contra la suya. «Siempre estaré contigo», susurró en un tono exaltado. Las mismas palabras que Taliesin había escuchado en una ocasión en un sueño. Siempre nos encontraremos la una con la otra. La grieta de luz se desvaneció tan rápido como había aparecido. Taliesin se aferró a los hilos dorados durante tanto tiempo como fue capaz, deseando saber más del pasado. Pero al final se quedó sola, arrodillada en medio de la fuente vacía, con las lágrimas cayéndole por el rostro. Por la tarde se encontraba en el anfiteatro, con cintas de magia de luz que se le derramaban de las yemas de los dedos mientras alzaba un brazo hacia el cielo de color gris metálico. Había llorado hasta hartarse, tan rápido como le era posible. En algún lugar de su mente sospechaba que, aunque fuera solo una vez, le sentaría bien regodearse en la miseria. Pero ese era un lujo reservado a aquellos que no cargaban con el destino del resto del mundo sobre sus hombros. Ahora estaba solamente centrada en la etermancia, una vez más. La grieta de luz había cobrado vida también la noche anterior. De hecho, en el último vez había comenzado a hacerlo de forma mucho más frecuente, como si el eterespacio en sí mismo estuviese inquieto justo antes de la gran erupción del vacío voraz. Taliesin había entrado en comunión con ella varias veces antes de que Alaric llegase a Llantas. Había trabajado con su habilidad para protegerse, aunque al parecer no en su concentración, e incluso había conseguido tejer una versión de luz de los látigos de obscuridad que Alaric empleaba tan a menudo en combate. Desde entonces había decidido tratar de emular otra técnica de los forjasombras, pero no le resultaba nada fácil. El día después de huir asustada de Llantas, allí de pie en medio de aquel espacio hundido, antiguo y dedicado a la lucha, pensó en las quimeras de Gaeris y en cómo habían inundado el mundo entero. Trató por millonésima vez de sacar algo de su interior que pudiese luchar contra aquello. Pero como siempre su magia se fue desvaneciendo y parpadeando de forma inestable. No entendía lo que Taliesin quería de ella y ni siquiera ella misma estaba muy segura. ¿Una gran ola? ¿Una gran muralla como la que Hanan Ibralis, al parecer, había usado para encerrar a la flota del dominio hasta que las naves disidentes huyeron?
cada vez que se esforzaba y obligaba a una gran cantidad de luz más grande que ella misma a salir, perdía el control. Por si fuese poco, no ayudaba en absoluto que estuviese entrenando en el sitio exacto en el que Alaric y ella se habían besado por primera vez. Taliesin había ido al anfiteatro para cambiar de aires, pero aquello había sido claramente una idea horrible. Con cada respiración que tomaba, pensaba en su taciturno marido. Él era el que le había enseñado a respirar de forma apropiada para meditar y practicar la etermancia, así que ni siquiera podía realizar aquello sin acordarse de él. Por lo menos esta vez Alaric no estaba allí, así que podía evitar hacer algo increíblemente estúpido, al menos durante unos días más. Taliesin bajó el brazo y comenzó a ascender los escalones de piedra que conducían al exterior del anfiteatro. Tenía planeado retirarse al patio donde estaba la grieta de luz, de nuevo bajo la bóveda de árboles ancestrales. Pero a medio camino de subir se paró en seco al escuchar el batir de unas alas. Un águila mensajera aterrizó sobre los escalones y estiró una de sus garras, donde llevaba atado un rollo de pergamino mientras soltaba un agudo chillido. «Hola a ti también». Taliesin le acarició la cabeza a Pacuan justo donde le gustaba, entre las plumas de color marrón y blancas. El ave rapaz tenía sangre en el pico, los restos de una macabra comida que probablemente había cazado de camino hasta allí. Pero en cuanto la tocó, se echó contra su mano como si se tratase de un cachorrillo. Después apartó la mano para poder quitarle el mensaje enrollado. Era una nota de Gie, escrita a toda prisa. Taliesin leyó el mensaje sin poder creérselo. Alaric había zarpado aquella misma mañana en su chalupa, en dirección a la única grieta de sombras que había en Chal, y había dejado a Sebraim y al resto de su tripulación en llantas. Una vez allí había enviado de vuelta a los coracles polilla que lo habían guiado. Y ahora una tormenta se acercaba desde el noroeste. «Traté de advertírselo, la chisca», había escrito Gie, pero no me hizo ni caso. Taliesin maldijo al emperador de la noche en silencio por ser tan necio y se metió el pergamino en el bolsillo. «Uwila», le dijo a Pacuan. Era la orden para volver a casa. El águila lanzó un chillido a modo de despedida y alzó el vuelo, pero Taliesin ya corría de vuelta al campamento. Una vez allí guardó todo el equipo que había llevado y se apresuró a salir del santuario y bajar la empinada pendiente de Belian. Últimamente atracaba su coracle polilla en un saliente donde no había árboles, ya que unas semanas atrás había golpeado un rayo allí y había ocasionado un incendio forestal dejando la zona despejada. Estaba más cerca de las ruinas que la plataforma de aterrizaje tradicional, en la guarnición de Rapat, pero aún así corrió tan rápido como pudo y ni siquiera paró para recobrar el aliento mientras entraba en la cabina de la nave a toda velocidad y se ataba el arnés de cuero para asegurarse en su asiento de timonel. Taliesin toqueteó los botones del transceptor, tiró de las palancas y giró los sintonizadores hasta que consiguió contactar con la torre de comunicación de llantas. Les indicó que ella misma se encargaría de ir a buscar a su estimado consorte y que de no regresar pasados 2 días debían enviar un equipo de rescate. Supuso que aquello sería tiempo suficiente para que el clima se calmara, ya que no quería poner en peligro a nadie más. Chal, una de las 7 islas principales del archipiélago nenavareno, se llevaba siempre la peor parte de las tormentas que llegaban desde el noroeste durante la época de lluvias. La cordillera de acantilados de caliza donde se encontraba la grieta de sombras estaba situada directamente ante el mar eterno, sin ninguna montaña que la protegiese. De hecho, esa cordillera era la protección, así que era el peor sitio en el que uno podía estar cuando el monzón desatara toda su furia. Alaric era un necio que iba a morir muy pronto si Taliesin no llegaba a tiempo para impedirlo. Interrumpió la conexión con llantas antes de que el oficial a cargo pudiese decir nada. Con el tiempo había aprendido que aquella era la mejor forma de hacer que la gente hiciese lo que ella quería. Mientras guiaba el coracle sobre las copas de los árboles, trató de contactar con la heteronda de la chalupa quesacense, aunque no le sorprendió demasiado cuando no obtuvo respuesta alguna. Aquello habría sido demasiado fácil. Tras media hora de deslizarse con el coracle, Taliesin por fin atisbó el mar eterno y los pilares de nubes blancas que se arremolinaban sobre el agua en el horizonte. No había ninguna aeronave en el cielo. Todo el mundo en el dominio se había refugiado preparándose para lo peor. También había un silencio inquietante. No corría brisa alguna, ni siquiera se escuchaba el cantar de los pájaros.
Era como si el mundo entero contuviese el aliento. Los corazones de éter del coracle chirriaron y chisporrotearon, tras lo cual escupieron un humo verde esmeralda cuando Talasin aceleró. Atravesó el aire a toda velocidad con su nave iridescente, con sus velas de color azul dorado y ondeando sobre la jungla, los ríos y las aldeas, cuyos tejados eran un mosaico de colores y diseños. Mientras tanto, los pilares de nubes se acercaban más y más, haciéndose más densas y obscureciéndose. Cada vez eran más asiduos los relámpagos que las iluminaban desde dentro. Talasin trató de adelantarse a la tormenta con la esperanza de llegar a donde se encontraba Alaric antes de que tocase tierra, pero sus esfuerzos fueron en vano. Para cuando cruzó el canal entre Sedekwe y Chal, ya caía una fina lluvia. Tiró a toda prisa de la jarcia para plegar las velas, pero el coracle estuvo a punto de salir volando cuando la golpeó una ráfaga de viento. Siguió navegando sobre el estrecho trozo de tierra con forma de daga que era Chal y comenzó a descender. Fue como zambullirse en una neblina plateada, con la lluvia estrellándose contra el casco de madera y las escotillas de vidrio metal, así como contra las aletas de tela replegadas. Delante de ella las nubes negras inundaban ya la orilla, y el mundo entero se obscureció con un aullido que sintió en el mismísimo corazón, en la sangre y hasta en la punta de los pies. Lluvia y viento. Todo a su alrededor era una lluvia feroz y un viento que rugía y le cortaba la piel. Pero el Alindarin en Navareno había sido construido para un clima incluso peor que cualquier cosa que la magia del continente pudiese emular, así que continuó adelante y navegó con la corriente, introduciéndose entre los huecos más seguros. Talasin encendió las lámparas de fuego de la nave para iluminar el camino a través de la niebla. Solo podía ver varias siluetas difusas sobre la playa que había más abajo, pero era mejor que nada. Por fin atravesó las nubes más bajas, y ante ella apareció la arena blanca y el acantilado boscoso, además de la marea salvaje del mar eterno. Puso los ojos en blanco cuando divisó la chalupa quesatense, atracada a unos metros del agua creciente. Al menos Alaric había sido lo suficientemente sensato como para asegurarla al embarcadero con cuerdas, pero quizás podría haberse preguntado por qué era la única nave que había en aquel puerto. Sinceramente no es que ella fuese mucho más lista, porque allí estaba, yendo tras él. Solo le quedaba el pequeño consuelo de que al menos ella iba a atracar su coracle en la parte más alta del acantilado, atándola al fuerte tronco de un árbol. Ya estaba completamente empapada y la feroz tempestad le agitaba la trenza de un lado a otro. Talasin se cargó la mochila llena de suministros al hombro e inhaló lentamente. Estaba a punto de poner a prueba cuánto había mejorado realmente con su etermancia. Había practicado aquella en las ruinas de Belian y frente a la fachada de caracolas y granito de llantas, pero jamás a una altura tan grande. Echó a correr y saltó justo al borde del acantilado con el impulso. El intenso y oscuro oleaje del mar eterno a sus pies prometía una muerte segura. Mientras caía, Talasin tejió primero el rezón con forma de lirio y su corona de ganchos. Lo lanzó hacia el acantilado mientras aún lo retenía sujeto con la mano con una cadena de luz finita. Las puntas doradas se clavaron en la piedra y el muelle se dobló, tirando de ella hacia arriba y arrastrándola por la escarpada caliza. Enseguida encontró un punto de apoyo con una imitación pasable de cómo Alaric había frenado su propia caída cuando el balcón se había derrumbado bajo sus pies de la ciudadela. Había estudiado minuciosamente los recuerdos que tenía de aquel momento y le había pedido a la grieta de luz que le enseñara a hacerlo, pero en parte no podía creerse que aquello hubiese funcionado de verdad. La tormenta continuó creciendo mientras descendía por el acantilado, con la magia hormigueándole en las manos en un hito de concentración, a lo cual no ayudaba para nada lo peligrosa que era la caliza mojada por la lluvia. Cada vez que apoyaba las rodillas, codos o la suela de las botas y se resbalaba por la superficie mojada, le daba un vuelco al corazón. Por fin consiguió llegar hasta abajo del todo, y una vez allí se dejó caer sobre la mojada y obscura arena de la orilla más al oeste de Chal. El cielo gris rugía con los truenos y escupía un chaparrón incesante. El oleaje oscilaba y se asemejaba a la columna de un dragón que subía y bajaba por encima del nivel del agua, agitada por el mismo viento cortante que doblaba los cocoteros de la playa casi por completo y que amenazaba con llevarse volando a Talasin mientras se abría paso con dificultad por las rocas que conducían hasta la cueva, donde se encontraba la grieta de sombras. Bucan Navi, como la llamaban los nenavarenos, la boca de la noche,
donde el pozo umbrío se derramaba desde el eterespacio a volutas de vapor que surgían de la mismísima tierra, en lugar de la erupción de humo que salía disparada hacia el cielo en el continente. Y como así indicaba su nombre, la entrada se asemejaba a unas fauces abiertas y afiladas en la base del acantilado, talladas por los milenios que el océano llevaba golpeando contra la caliza. El mar eterno gorgoteaba en la entrada, formando unos rápidos sobre las rocas y estalagmitas. Talasin mandó mentalmente a su marido al infierno mientras recorría el peligroso camino del interior. Trató de asirse a las paredes de la caverna, pero eran demasiado resbaladizas. Otra hilera de olas turbulentas se estrelló contra las rocas, rociándola de agua salada a pesar de que ya se encontraba empapada por la lluvia, lo cual era lo último que le faltaba. A pesar de que el interior estaba a salvo de la ira del cielo, las condiciones allí dentro no eran mucho mejores. La inundación hacía que el río creciera, y Talasin tuvo que vigilar mucho dónde ponía el pie, ya que la piedra que sobresalía y que actuaba como orilla era increíblemente estrecha. El vendaval se introducía por el túnel con un silbido, golpeándole la columna, y la poca luz solar que había en el exterior comenzó a desvanecerse conforme se introducía más y más. Gritó por él, gritó su nombre. Su voz hizo eco a su alrededor en la penumbra, pero enseguida el torrente de agua y la canción del viento contra la piedra se tragaron todo el sonido. Lo intentó una y otra vez, pero no obtuvo respuesta alguna. El río subterráneo era impredecible, sobre todo durante la época del monzón. Era la principal razón por la que había tratado de llegar lo más rápido posible. ¿Y si ya se había ahogado? Pensar en aquella posibilidad le provocó un extraño dolor en su interior. Conforme avanzaba por el borde del agua, no podía escapar de las imágenes que la hostigaban cada vez que cerraba los ojos. Imágenes de una piel pálida, casi azul, de mechones de cabello negro enredados entre las algas del mar. Su fuerte cuerpo de guerrero inconsciente, hinchado y golpeado contra las rocas, para no existir jamás en la misma habitación que ella. Algo le subió a Talasin por la garganta, algo que le hormigueó en el puente de la nariz y que se asemejaba demasiado a las ganas de llorar. Por los dioses. Llorar por su marido quesacense no podía caer más bajo. Sacudió la cabeza para librarse de aquella sensación y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Se resbaló. La pierna izquierda se le deslizó por la roca y cayó al gélido río. Solo le llegaba hasta el pecho, pero la golpeó una corriente que la impulsó a través de la cueva antes de que pudiera agarrarse de nuevo, y se vio arrastrada.